La Zona Cero. Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero, y hoy con un personaje sumamente curioso y seguro que os va a llamar la atención. Charles Babbage es uno de esos individuos que de vez en cuando aparecen para deleite de sus coetáneos, y vamos a conocerle un poquito mejor gracias al buen asesoramiento de Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú eres muy de Charles Babbage o no? Es curioso, le comentaba a Jesús cuando planteamos el programa que mi primer contacto con Charles Babbage fue en cierto modo obligatorio. Lo tenía que estudiar dentro de la parte teórica de un máster de informática que hice al acabar la carrera. Y es gracioso porque no le presté en aquel entonces ninguna atención, no me parecía curioso en nada. Bueno, un tipo que hacía máquinas de cálculo. Y sin embargo, luego, años después, profundizando en su vida, en un libro magnífico que se llama Los Piratas del Chip, donde hacen una introducción estupenda sobre los primeros sistemas de computación, me pareció un tipo, pero extraordinario y curiosísimo. Bueno, pues Jesús, Carlos ya nos ha dado alguna pista, ¿no?, sobre en qué se detenía este curioso personaje, ¿no? Sí, bueno, yo llegué a su conocimiento por otras vías. De todos he sabido las aficiones informáticas de Carlos. Por los árboles, yo me lo digo. No, pero yo llegué por dos. Primero, por mi afición a la criptografía. Charles Babbage hizo, pues bueno, muchos avances en la criptografía, entre otras cosas también porque era un genio excéntrico, y también porque tuvo relación, y esta noche saldrá a colación, con una hija de Lord Byron. Ya sabéis también mis aficiones, ¿no?, por la literatura y sobre todo por los enigmas literarios y por los entresijos que tiene la literatura. Entonces, una de las hijas de Lord Byron, que le salió matemática y no poetisa, pues tuvo relación científica con Charles Babbage. Entonces, a partir de ahí me interesó muchísimo este personaje, y cuanto más supe y averigüé sobre su vida, me di cuenta que estábamos ante un ser excepcional, posiblemente ahora muy poco conocido en España, pero que, por eso le estamos dedicando este monográfico, pero que contribuyó a tantas ramas de la ciencia y sobre todo a las máquinas analíticas, y yo creo que bien se merece un recordatorio. Solo una cosa, como estamos en la Zona Cero, sí me gustaría hacer además yo creo que esto a los que conozcan algo de Babbage, de la parte matemático-científica, les va a dejar alucinados, que es el interés enorme que tuvo Babbage, sobre todo en su juventud, en lo sobrenatural y lo oculto, como por ejemplo el intento que hizo de comprobar la existencia del diablo y una serie de cosas que la contaremos. Bueno, pues vamos a enmarcarlo también, Carlos, en la época, estamos hablando del siglo XIX, el primer tramo del siglo XIX. Efectivamente, él nace en 1791 en Totnes, en Devonshire. Era de una familia, bueno, aunque era hijo de un banquero y de una, bueno, realmente, de Beatriz Plunkett, que en realidad era de una familia de pequeños terratenientes ingleses, y él ciertamente tenía dinero. Eso le permitió, bueno, pues estudió ni más ni más que en el Trinity College en Cambridge. Y bueno, pues la vida que tenía, pues realmente desahogada en una época pues complicada. Claro, es que nació en el año en el que prácticamente la Revolución Francesa estaba en todo su apogeo. Sí. Y además en Inglaterra, que en aquel entonces era el primer impulsor y motor de la primera revolución industrial de la historia. La verdad es que como típico inglés de la época, del romanticismo inicial, y además muy bien educado, y en una sociedad que además era muy original y muy ingeniosa, como la que le rodea a él, que dio un montón de genios en la primera mitad del siglo XIX, pues Babbage fue de los que lo aprovechó. Hay que decir que, bueno, que independientemente de sus máquinas calculadoras, de las que ahora hablaremos, y de su participación en sociedades de todo tipo, desde la sociedad estadística a la analítica, realmente, cuando le he preguntado a Jesús al principio si fue por los árboles, es porque, aunque casi nadie lo sabe, Babbage fue uno de los fundadores del primer sistema de análisis de dendrocronología, es decir, el análisis de la antigüedad de los árboles por el sistema de contar los anillos. Vamos, también. Entre otras cosas, claro. Mr. Babbage era un adelantado a su tiempo. Sí, y por eso fue muy comprendido. Claro. Era un excéntrico. Tuvo muchísimas anécdotas en este sentido, ¿no? Y vamos a contar una, un poco para ver las características humanas que tenía este personaje antes de adentrarnos, posiblemente, pues eso, en las otras características científicas, incluso parapsicológicas. Pero una anécdota que siempre me llamó la atención es que, claro, protagonizó muchísimos incidentes en su vida personal, precisamente por este carácter que tenía retraído, pues el clásico científico inglés del siglo XIX. Y tenía una aversión a los ruidos. Le molestaba sobremanera cualquier ruido que se hiciera cerca de su casa o cuando él iba caminando. Y sobre todo, le molestaban los producidos por la música callejera londinense. Vamos, que en España sería feliz. Bueno, si hubiera sería felicísimo el hombre, ¿no? Sí. Y centró sus iras contra los organilleros italianos que
por aquella época abundaban, ¿no? Fíjate. Estaban ahí por las calles inglesas con el chunta. Sí, pero eso era como Lovecraft, que odiaba a los inmigrantes italianos que llegaban a Estados Unidos. Pero Lovecraft era un racista. Sí, lo que pasa es que no era tanto porque fueran italianos, sencillamente por el ruido que armaban, ¿no? Los hombres pues estaban ganando su dinerillo. Bueno, pues fue una guerra sin cuartel. Mientras Babbage les perseguía legalmente y recababa toda la legislación y jurisprudencia que podía, bueno, pues los músicos reaccionaron haciéndolo la puñeta, como sabían hacer ellos. Entonces se situaban bajo las ventanas de su domicilio en Dorset Street, en Londres, y le ofrecían pues diversas serenatas, encerradas y todo tipo de ruidos, ¿no? No quería pan, bueno, pues tenía hogazas enteras el Babbage. Sí. La cosa es que el enfrentamiento entre otros bandos se hizo tan célebre en Londres que yo creo que ya la gente iba allí a presenciar las serenatas, ¿no? Y cuando Babbage acudía a la policía, que acudía varias veces a denunciar estos hechos, irritado además por estas bandas de músicos callejeros que le perseguían a todas horas, y además que le gritaban y se mofaban de, pues justo cuando ponía la denuncia, la policía iba allí para comprobar realmente si le hacía ruido, y los hormigueros totalmente en silencio. Las bandas callaban y se hacían los sordos, nunca mejor dicho. Bueno, ¿y por qué piensas tú, Carlos, que le interesaba tanto el mundo preternatural o sobrenatural? Pues bueno, se sabe por anécdotas suyas de su juventud. Hay que tener en cuenta que cuando él es un niño comienza el apogeo de la novela gótica, y además que en los inicios, por ejemplo, El monje se escribe cuando él empieza en el colegio. Él se sabe dos anécdotas muy divertidas. La primera es que, muy impregnado del alma romántica de la época, cuando él era un niño decidió comprobar la existencia del diablo. Entonces, como era, en el fondo ya tenía también un espíritu científico notable, pues decidió hacer una prueba, que es la mejor manera de comprobar estas cosas. Entonces sacó su propia sangre, dibujó un círculo con un pentáculo en el sótano de su casa y se pudo hacer una invocación. Entonces, como no aparecía por allí nada, pues bueno, concluyó que el diablo no existía, que era una tomadura de pelo. Ah, muy bien. Pero no fue lo único, se apostó con un amigo, mentalidad científica. Cuando tenía 14 años se apostó con un amigo una interesante apuesta que consistía en que el primero de los dos que muriese se comprometía a parecérsele al otro. Lo que pasa es que hay que ser inglés para lo que hizo. Es decir, cuando se murió su amigo que tenía 18 años, la noche que se murió, Babbage, en vez de estar afligido o preocupado o triste, lo que hizo es esperar durante toda la noche a ver si se lo aparecía. Entonces también anotó que como no se había parecido, que realmente que los fantasmas no formarían parte probablemente del mundo que nos afectaba a los seres humanos, y a partir de entonces realmente con esa edad es cuando él se casó muy joven, con 23 años, y bueno, su vida familiar, lo hablaremos de ella, fue realmente más que desastrosa, absurda. Tuvo 8 hijos en 13 años a una velocidad y un ritmo increíble, luego se les murió la mitad, nunca les hizo ni caso. Su mujer se murió con 35 años, supongo que hecha polvo, de que no le hiciera absolutamente ni caso, porque se tuvo que encargar de la educación de tus hijos. Tanto es así que cuando su mujer murió se tuvo que encargar la madre de Babbage, porque él seguía pasando de todos sus hijos. Y el caso es que él empezó muy prontito a adentrarse en lo que luego serían las bases de los sistemas de... Él había trabajado en el cálculo diferencial de Lacroix y también había fundado en 1812, es decir, cuando era relativamente joven, la Sociedad Analítica con Herschel y con Peacock. Porque esas sí parecen, Jesús, las verdaderas aportaciones al mundo científico, ¿no?, de Charles Babbage. Sí, está claro. Él prácticamente se metió con casi todos los inventos que él podía idear, y de hecho pues se sabe que tuvo contribuciones a aparatos ferroviarios, a luces de señales, a avances de criptografía, como mencionaba al principio, a cerraduras para hacerlas mucho más seguras, incluso para adivinar las apuestas de caballos, que luego comentaremos. En fin, se metió en muchísimas aventuras y se arruinó muchísimas veces. La verdad que para los negocios no valía un duro, sin embargo sí para las máquinas de cálculo, que realmente fue su pasión. No olvidemos que Babbage estaba obsesionado por la observación experimental, por un empirismo exacerbado. Él quería comprobar las cosas y era como demasiado riguroso, demasiado perfeccionista, hasta el punto que, como decimos, la gran pasión fue esas máquinas de cálculo. Diseñó varios modelos que estaban pues muy por delante de los medios tecnológicos de su época, por eso también fue incomprendido. Hasta iban allí sus amiguetes para ver in situ estas máquinas de cálculo. Bueno, pero su gran perfeccionismo le impidió finalizar la construcción de una sola de ellas. Fue incapaz. ¿Por qué? Porque a medida que iba avanzando se le iban ocurriendo más modificaciones, más novedades, más mejoras que alargaban su finalización. Por tanto, nunca llegó a terminar una ninguna. cuestión sobre esto. Esto es muy típico de los científicos, no tanto de los... por ejemplo, es justo lo contrario de lo que le pasaba a Edison, que cada vez que alguien soltaba una idea, te construía una máquina que lo hacía. Era justo el caso contrario, pero la anécdota de cómo se fabricó la primera máquina calculadora de Babbage es genial. Él tenía una subvención del gobierno británico, es decir, en ese sentido trabajaba como los científicos europeos actuales, es decir, trabajaba directamente para el gobierno. Lo que pasa que realmente el problema que había es que, como ha dicho Jesús, nunca conseguía acabarla.
Pero resulta que, bueno, Georg Seitz, que era un carpintero sueco que un día se leyó un artículo sobre la máquina diferencial en la revista de Edimburgo, en 1834. Y entonces, al leer el artículo de Babbage, lo que hizo el carpintero sueco es, dada su habilidad en la construcción de máquinas, y bueno, tenía cierta habilidad también en la fabricación de máquinas con ejes diferenciales, pues decidió construirla. Y la construyó. Con lo cual, para sorpresa de todo el mundo, incluyendo al propio Babbage, se demostró que su máquina era perfectamente factible y que se podía construir. Y a partir de entonces, lo cual también era inusual, dado su carácter, se dedicó en cuerpo y alma a intentar que la máquina, aunque no fuera construida por él, ni los modelos que la siguieron, fuera apreciada y se pudiera utilizar de alguna manera. Hasta que finalmente tuvo su gran éxito en 1855, cuando en la exposición de Francia se le concedió la medalla de oro, y además cuando al año siguiente el gobierno de los Estados Unidos fue el primer país del mundo en adquirir una máquina calculadora Babbage, en este caso para el Observatorio de Dudley en Albany, muy cerca de Nueva York, que fue el primero que lo utilizó para hacer cálculos de tipo astronómico. Y de ver esa vida familiar tormentosa, Jesús, ¿qué pasa? ¿Que se relacionó con la hija con la primogénita de Lord Byron? Exactamente, sí, bueno, y como acaba de contar Carlos, pues tuvo una vida familiar bastante larga. Yo creo que precisamente por su manía que tenían los ruidos, creo que los 8 hijos no le dieron contribuir precisamente a esa concordia. Hijos del silencio. Y serenidad. Sí, lo mismo le pasaba a Juan Jacobo Rousseau, que un pobre, pues bueno, pobre, el desalmado, los 5 hijos que tuvo, pues con una costurera, al final los dejó en un orfanato y se murieron a las pocas semanas, sencillamente porque no soportaba que tener niños a su alrededor en la guardilla, porque eso le impedía pensar como un filósofo. Claro. Pero pues Babbage no llegaba a esas paranoias. El buen salvaje. El buen salvaje, sí, la verdad que algún día hablaremos de la auténtica realidad de Rousseau, y veremos que el contrato social y su obra Emilio era una justificación a sus desmanes sociales, ¿no? Pero bueno, de alguna forma lo amparaba en esos fundamentos filosóficos que luego influyeron tanto en la Revolución Francesa. Babbage no llegaba tanto, su actitud no era tan paranoica como la de Rousseau, pero sí tuvo un encuentro importante en su vida, tanto para él como para la hija de Lord Byron, Ada Byron. El hecho es que se conocían hacía un tiempo, pero hay un momento en que acude a una de las conferencias de Babbage y ve que estos visionarios avances que está diciendo Babbage sobre las máquinas analíticas, pues a ella la convence bastante. Estamos hablando de Ada Byron, que era hija, pues eso, del matrimonio frustrado que también tuvo Lord Byron, casado con Isabel Milbanke, que duró solo un año y además renegó de la mujer. Ya sabemos la vida licenciosa que tuvo Lord Byron, que estuvo liado pues prácticamente con todo el género femenino de su época, incluso de alguno masculino, pero con esta mujer tuvo una relación muy tormentosa, se quedó embarazada pronto, no quiso saber nada de su hija, y nació además una hija preciosa de ojos azules, a la que llamó Ada Byron, que fíjate cómo sería esta hija y la relación que tuvo con su padre, que con el tiempo, cuando se casan con el conde de Lovelace, ella cambia su apellido y a partir de ese momento quiere ser llamada Ada Augusta Lovelace, no quiere el apellido de Byron, ni ella ni su madre. Por eso le inculcó todos los principios matemáticos, porque no quería que fuera una poetisa, no quería que tuviera la vida bohemia de su padre, realmente por la vida desgraciada que les dio a los dos. Bueno, entonces se encuentra, y es un encuentro, yo creo, fortuito, de esos grandes encuentros que se dan en la historia de la ciencia. Porque incluso se habla de que hubo alguna relación más que la meramente científica, que incluso hubo una relación pasional entre ellos. No está demostrado. Yo creo que no, yo creo que Babbage iba por otros derroteros, pero bueno. Yo creo que una relación pasional con era difícil, que estaba siempre obsesionado con algo. Pero es verdad que tuvieron una relación muy estrecha durante bastante tiempo. El hecho es que inician una colaboración muy fructífera y también, pues eso, una especie de relación personal. Años después, la joven idearía lo que sería el primer lenguaje de programación de la historia, que en su honor, con el tiempo, se le llamó el lenguaje de programación Ada, con mayúsculas además, que yo creo que muchos de los oyentes les sonarán. Bueno, pues viene precisamente de la hija de Lord Byron. El hecho es que cuando esta mujer se casa también muy joven, de hecho a los 28 años, Ada Byron ya estaba casada y con 3 hijos, y además tenía una carrera matemática y profesional envidiada por prácticamente todos sus congéneres. Es una de las mujeres que más adelantó en su tiempo. Bueno, y fruto de esa amistad entre Ada y Babbage, que se fue complicando con el tiempo por una razón, y es que Ada se aficionó a las apuestas en las carreras de caballo.
muchas veces empleando el dinero del científico, claro, no era tonta la mujer. Y Babbage, acuciado precisamente por esos continuos derroches de su compañera Ada, le da por crear una máquina. Él, como es un buen inventor de máquinas, entonces empieza a idear un posible artilugio o una fórmula infalible de apuestas en el que acertar a los caballos ganadores. Evidentemente no lo consigue, se arruina y la relación se deteriora hasta tal punto que incluso acaba trágicamente porque Ada muere prematuramente, cargada de deudas. Muere a los 36 años de edad por un cáncer de matriz. Casi como su padre, ¿eh? El padre murió a los 37, la maldición de los Byron, ¿eh? Sí, una maldición de los Byron. Muchos murieron a los 37. Sí, bueno, fíjate, su amigo íntimo Shelley también, incluso, sí. Bueno, salvo la mujer de Shelley, ¿no? Que es la que escribió al final, la autora famosa de Frankenstein, que al final vivió muchísimo más, pero vivió una vida muy tormentosa. Es cierto que toda la gente que rodea a Lord Byron solía acabar de una forma muy trágica y además siempre con experiencias muy desagradables, muy desastrosas para todos. Bueno, ahí se termina un poco la historia de Ada, una historia de 36 años, pero realmente, ya digo, una de las pioneras en la informática, y en el año 1979 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le ofrece su particular homenaje y desarrolla ese lenguaje de programación que llaman Ada como la primera programadora de la historia. Yo creo que esa es la gran contribución de los personajes que están muy unidos. Hacer una pequeña observación para los oyentes. Bueno, la primera máquina en la que yo dije que estaba subvencionado su desarrollo por el gobierno británico era una máquina de cálculo diferencial. La que él desarrolló con Ada es una exactamente distinta, una máquina analítica que además pues tenía una serie de cosas que la hacían prácticamente igual, por lo menos en lo que era su concepto, a lo que hoy sería una calculadora de propósito general. Además de eso, estaba controlado por una secuencia de instrucciones. Había una unidad de proceso, había una memoria central, había una forma de entrada y salida de datos y, sobre todo, lo que era más importante, se podía controlar paso a paso a través de lo que, algo parecido a lo que llamaríamos un programa. Es decir, era una calculadora que iba mucho más allá de lo que se había hecho hasta entonces. Sí. Lo que pasa que, obviamente, y eso es cierto, no servía para... por supuesto no se hizo millonario apostando los caballos, pero es que nunca hubiera servido para eso. Sin embargo, sí hubiera podido tener muchísimas utilidades prácticas porque era infinitamente superior a la máquina que había comprado en Estados Unidos en 1856, que por cierto también la compró luego el gobierno británico y que la usaba como controladora del Departamento General de Registros. Es decir, era ya un sistema que permitía controlar o calcular sobre grandes volúmenes de datos. Bueno, parece que este hombre recibió reconocimiento en vida, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero sobre todo cuando él es auténticamente reconocido es curiosamente en la Segunda Guerra Mundial. Es cuando el gobierno británico realmente se da cuenta de hasta qué extremo, claro. Sí, pero aquí es cuando... Sí fue reconocido. No me pensó. Y tan reconocido, Carlos. Ocupó la cátedra Lucasian de Matemáticas de la Universidad de Cambridge. Esa, para que os hagáis una idea, anteriormente a él, un siglo antes, la había ocupado Newton. ¿Y sabéis quién ocupa ahora mismo esa cátedra de Lucasian de Matemáticas? Una de las cátedras más prestigiosas del mundo. Hawking, exactamente. Fue en vida. Claro que fue reconocido. Lo que pasa no fue tan reconocido por lo que es conocido hoy en día. Es decir, que eso ocurre en muchos científicos e inventores, que una parte importante, pero no absolutamente decisiva de su vida, la dedican a algo que luego, curiosamente, es lo que les hace perdurar en el tiempo, y no otras que en su momento, pues les hicieron ser, fíjate, él fundó la Sociedad de Astronomía, la Sociedad de Estadística, la Sociedad Analítica. Es una persona muy conocida y que, además, aparte de todo, como siempre, tuvo dinero, nunca tuvo problemas, siempre tuvo... hasta que se relacionó con nada. Pero aún así... Con los caballos. Una situación muy peligrosa. El estatus social era muy alto, se relacionaba con... Había estudiado, todos sus compañeros de colegio eran toda la élite británica, los que venían de Trinity College como él. Entonces eso le dio siempre ciertas ventajas en el sentido que nunca fue marginal. Pero nunca tuvo problemas con Humboldt, con Laplace, con Darwin... Nunca tuvo problemas para transmitir su conocimiento a la gente. Y eso, por supuesto, ayuda siempre. Él murió en 1871. Es decir, lo que quiere decir es que murió bastantes años antes de que de verdad se pudieran construir las primeras máquinas de cálculo a propósito general como la suya, realmente eficaces, transportables y cómodas de usar o de utilizar. La verdad es que hay un bonito homenaje que le hizo en la Universidad de Harvard el Howard Aiken, que era el que dirigió el proyecto Mark I, que eran unas máquinas calculadoras que se encargaron durante la Segunda Guerra Mundial, que dijo de una manera muy sencilla que si Babbage hubiera vivido 75 años más, él estaría en paro.
No, y vivió bien, Babbage, vivir 80 años en el siglo XIX. Sí, 79, 80 años, y no conozco exactamente qué mes, pero entre los 79 y 80 años vivió bastante para la época, ¿no? Sí. No, la verdad es que gracias, yo creo que a pesar de los organilleros italianos estos, vivió suficiente, fue reconocido, y lo raro es que viviera tanto tiempo, por la anécdota que les voy a contar, que me pareció graciosísima y que también revela un poco su personalidad. Ya os he dicho que era un observador experimental, yo creo que obsesivo, ¿no? Y una de las veces se introdujo en un horno encendido para constatar y registrar personalmente lo que pasaba a su cuerpo sometido a una alta temperatura. Estamos hablando de un horno que estaba a 50 grados. Es el colmo del empirismo, ¿eh? Sí, el colmo del empirismo. Bueno, sobrevivió, evidentemente no murió de eso. Sí. Y de esta experiencia sacó la conclusión de que podría soportar el calor del cráter del Vesubio, y al que descendería años después durante un viaje a Italia, y también sobrevivió. O sea que tenía la manía de comprobarlo todo, como hacía, ¿no? Con lo de las experiencias con el más allá. Bueno, si no se presentaba a su amigo muerto es que el más allá no existía. Como él había sobrevivido a los 50 grados, pues quiere decir que todo el mundo podía sobrevivir. En fin, tenía esa mentalidad, y yo creo que también es lo que hizo que fuera tan pionero en muchísimos avances científicos de la época. Charles Babbage, la verdad es que hoy hemos descubierto uno de esos personajes curiosos de la historia, y además vital y fundamental para algunas cuestiones. Así que estamos muy complacidos en este monográfico Zona Cero. Muchas gracias, Jesús Callejo. Toma esta máquina para calcular la quiniela, los 14 resultados. Ya, ¿y las pilas? Bueno, pues eso es otra cosa. Toma, Carlos, para ti puedes acertar todos los resultados de básquet de aquí a 50 años. Joder, básquet no ves la primitiva.